ahora sí, vamos a Twitter. Acá, escuchemos el tema de FISU, el fideicomiso de Grabois, el cual está totalmente involucrado. En la mesa de Majul infiltraron más detalles sobre los escandalosos números del fondo FISU de Grabois. 480.000 millones de pesos es lo que ejecutó en 4 años. Dicen que se hicieron 6.517 obras, se terminaron solo 400. A los vecinos se le inundaba de materia fecal las casas. Escuchen. Esto es los fondos de Grabois. 480 millones, 1.000 millones de pesos es lo que gastó o ejecutó el FISU en 4 años. Fíjense lo importante de esta placa, los números secretos del fondo de Grabois. Crédito durante 4 años, 611 millones 383.294,59 centavos. Crédito vigente enero, 23.283 millones de pesos. El dinero está ejecutado, pero solo el 6% se terminó. Solo el 6% se terminó. No estoy ajustando por inflación. Son aproximadamente 250 millones de dólares. Más que eso. Más que eso. Sí, bueno, si ajustás ahora serían unos 480 millones de dólares, pero eso hay que ajustarlo por inflación. Exactamente. ¿Cuánto queda en este momento? 23.000 millones. El resto se supone que se ejecutó, se transfirió a las distintas cooperativas, las distintas organizaciones sociales, empresas, municipios, lo que quiera, que supuestamente hicieron obras. Dicen que hicieron 6.517 obras, se terminaron en 4 años solamente 400. ¿Cómo? Repetí eso. 400 se terminaron de 6.517 obras que supuestamente... Un escándalo. No, pero 6% sueños compartidos. Escucha, mira. 6.517 obras reportadas, solamente se terminaron 400. Listo, al horno, Grabois, marche preso. El problema de Grabois que está teniendo en este momento es que esa FISU era administrada por la que vimos en la nota de Infobae, no estaba firmada por él. Por lo tanto, una forma que puede escapar resbaladosamente este Grabois es que evidentemente no marcó sus dedos. Por lo tanto, es muy probable que la administradora que marcaba, que firmaba y que recibía todos estos subsidios del Estado es la que puede quedar presa por evidente malversación de fondos. Sigamos. Expert, esto es de coherencia, por favor. Diciendo que por 5% del presupuesto educativo que no le van a girar con el FONID, el Fondo de Incentivo Docente, no pueden pagar los salarios. O sea, si a vos no te giran el 5% de un salario docente, no puedes pagar el salario. Tenés razón. ¿Qué hiciste con la plata? ¿Te la tragaste antes? Tenés razón. Nada, voy a poner un ejemplo. Ñoqui, señores. Echen ñoqui. Ahora, déjame decirte, insisto con esto. Pues yo, metiéndote, cuando te metés bien en los números, los intendentes y los gobernadores han vivido fumando en pipa a la nación. Tenés razón. O sea, cada vez que logran un acuerdo de responsabilidad fiscal, le meten la mano a la nación. O sea, acá las provincias y los municipios tienen que ajustar, tienen que echar ñoqui, reducir secretaría, burocracia, etcétera. Esto no es un tema de la nación solamente. No hay alguien porque si no, los justos la van a pagar cada vez peor y hay que echarle la culpa a la provincia y a los municipios. ¿No hay alguien que haya hecho un mapeo de todo el Estado, los 3 estamentos? Decir, a ver, acá está sobrando. 1000 veces se ha hecho eso. Yo te podría decir, abuelo de pájaro, y habiendo hecho los números, por lo menos sobran 500.000 ocupas entre los estados provinciales y municipales y no los echan. Medio palo de tipos. La mitad del ajuste que tiene que hacer el Estado Nacional es entre ñoquis de provincia y municipio. Eso es un cálculo a grosso modo, simplemente viendo cuánto creció la población de empleados de las provincias y municipios versus el crecimiento de la población de Argentina y contra el crecimiento de los empleos públicos de Nación. Bueno, echen 500.000 de tipos, sí hay que echarlo. Así como las empresas cuando cierran, por culpa de los tarifazos, la inflación y los impuestazos, y echan gente, los estados provinciales tienen que echar gente también en los municipios. Los gobernadores... Sigamos.
Se redujeron, Esteban, en las últimas horas 30 cargos jerárquicos en lo que es del PAMI y, bueno, cargos políticos, ¿no? El 90% de estos cargos, de estos 30 cargos, estaban vinculados justamente al sector de lo que es la cámpora, y estamos hablando de sueldos que rondan más o menos entre el orden del 2,9 a 3,2 millones de pesos, ¿no? Esto sería exactamente los sueldos de estos cargos jerárquicos que fueron reducidos. En términos de lo que fue podemos decir, el ajuste, estamos hablando más o menos de un 24,8%, y esto es algo que va a ir en aumento. De casi 30% de reducción de puestos políticos, no solamente jerárquicos, no vinculados, exacto, bien decía Delphi, a la cámpora, a la agrupación que encabezaba la ex titular, ¿no?, del PAMI. Estamos hablando de una nueva titularidad a partir de la llegada de Esteban Leguizamo, es el actual administrador del PAMI, en reemplazo de Luana Volnovich. Este 30% se desagrega aproximadamente en un 75% en secretarías y dirección ejecutiva, un 33% en la cantidad de gerencias y casi un 20% de subgerencias. Y el detalle que no es menor, Esteban, ¿cuánto cobraban estos 30 puestos políticos jerárquicos del PAMI? Aproximadamente 3 millones de pesos mensuales, muy por encima del umbral, ¿no?, del promedio de la Administración Pública Nacional. El PAMI era una de las verdaderas cajas de Cristina. ¿Sí? Allí estaba Luana Volnovich, ¿sí? Entiendo su pareja, su expareja, no me meto en la vida íntima de nadie, un hombre de Hurlingham, que hizo campaña fuertemente en Hurlingham, se cree que con fondos públicos del PAMI, se cree y se sospecha. Recuerden que Luana Volnovich, ¿sí?, y su novio o exnovio, ¿sí?, que era el segundo, en el PAMI, un día aparecieron de vacaciones en una playa paradisíaca de México, en Quintana Roo, si la memoria no me falla, ¿sí? Ella siguió en el cargo después de ello. Alberto Fernández no le pidió la renuncia, todo lo contrario, ¿sí? Y es una de las verdaderas cajas que tenía la cámpora. Muy bien, una de las verdaderas cajas de la cámpora, que también lo vimos en Infobae recién. Sigamos con Rucauf. Escuchemos. Esto fue en Neura. Este fue un hermoso reportaje que tuvo antes de ayer Rucauf, muy interesante, se los recomiendo, y que va a estar también en video espontáneo pasado mañana. Escuchemos. La Guerra Fría del siglo XXI es entre dos proyectos capitalistas. Mentira que China es un país comunista. El Partido Comunista Chino se usa como control social. Pero en China hay un capitalismo feroz. Un capitalismo que ha hecho que más de 200 millones de chinos sean megamillonarios. ¿Por qué? Porque se hizo un capitalismo de Estado. Pero es un capitalismo. O sea, la parte del capitalismo que conocemos, el típico capitalismo del estado de terror, staliniano o castrista, esos comunismos, perdón, esos comunismos duros solamente lo tienen en el control los chinos. Exactamente. Te doy un ejemplo para que alguno busque en internet. Hace un año, en el Congreso General, donde están todos los representantes políticos, Xi Jinping esperó que entraran las cámaras de televisión y hizo arrestar a su padre político. Se lo sacó de encima, lo sacaron, mientras el tipo gritaba, se lo llevaron frente a las cámaras de televisión del mundo. Es una dictadura capitalista. Por el otro lado tenés un capitalismo democrático, el capitalismo que implica Estados Unidos, Europa y sus aliados. Ese combate del siglo XXI es un combate donde tiene guerras proxy. Guerra proxy 1, claramente la invasión a Ucrania. Invasión hecha por Putin bajo el paraguas chino. Si no, no lo puede hacer porque Putin no tiene más el poder que tenía. Putin es una estación de servicio con mucho combustible y armas nucleares, pero no es estructura imperial. El imperio es China. Pero la otra guerra proxy se desató en Medio Oriente, cuando Hamás invade Israel, obviamente por instrucciones de Irán. Hamás no puede moverse en ninguna parte de su realidad porque todas las armas, toda la plata, todo lo que tiene Hamás se lo dio Irán, como a los hutíes en Yemen. Entonces vos tenés dos guerras proxy y tenés ahí enfrentadas a las superpotencias. De un lado Estados Unidos, del otro lado China, haciendo amagues. Quedan algunos lugares claves, como es todo la estructura del Pacífico vinculada a los alrededores de Taiwán, todo el conflicto con Australia y Nueva Zelanda. El mundo está en guerra. Y por eso, nosotros que somos un centro de paz en Sudamérica, lo que tenemos es que estar aliados estratégicamente con las democracias y comerciar con el mundo entero.
Bien, muy interesante esta visión que tiene Rukaus, la verdad que me pareció muy interesante para compartirla. No comparto el tema de capitalismo de Estado, eso es una incoherencia en sus términos, no puede existir una cosa o la otra. O sea, el capitalismo es servir al prójimo, ahorrar, invertir, no hay fuerza ni impunidad en respecto a la coerción que ejerce el Estado. Por lo tanto, sería una incoherencia. Pero está bueno la forma en que trata de analizar, digamos, esta situación, si bien con ese deslinde de económico, el resto de la parte geopolítica me pareció muy interesante de cómo Rukaus ve el mundo, el sistema internacional y cómo están saltando estos puntos en diferentes regiones del mundo y dónde hay que ubicarse, o por lo menos está diciendo que Milei se está ubicando respecto en esta división mundial que se están haciendo las grandes potencias. Sigamos. TV Pública Libertaria, el macabro hallazgo de la provincia de Kicillof. Muertos sin enterrar, guardados en depósito como muebles viejos. Fijémonos en este video que es muy... En el cementerio de la ciudad de La Plata, donde abrieron un depósito, uno de los 5 depósitos, y encontraron esto. No son cajones vacíos. Y también está lleno de bolsas con restos óseos. Las imágenes hablan por sí solas. El olor es terrorífico, es una cantidad interminable de cajones y de cuerpos. En este momento yo estoy caminando entre huesos y cráneos de personas que las han tirado en este lugar. Allá hay cajones de menores, miren los cajones. Sinceramente nunca había estado en un lugar siquiera similar a este. Las imágenes son aterradoras y seguramente en los próximos días se van a analizar las piezas dentales para tratar de identificar a más de 200 personas. Es un olor que no... Bueno, entendimos la situación, papi. Esto es en La Plata. Ezequiel Romero, esta mujer de Corrientes, dice que el zurdo de Libone mandaba a apretar gente para que marche contra del gobierno y que al expulsarlo el polo obrero porque no le dejaban que vendan droga en comedores merenderos. Vendían droga en los merenderos, me dan, empezaron a acusar y no me dan ni siquiera la posibilidad de que yo me defienda. Empezaron a hacer una votación con gente que se habían expulsado del polo obrero. Se expulsaron la gente por vender droga en los merenderos y está todo comprobado. Vendían droga en los merenderos, tienen scratch y todo, y volvieron a traer a esa gente y a esa gente le hicieron votar para que me echen. O sea, era toda una pavada. O sea, no era nada coherente. ¿Por qué vos vas a traer esa gente? Porque a ellos no le conviene gente que estudie, no le conviene gente que quiera salir adelante, a ellos le conviene gente que ande en la mala vida, lamentablemente, porque es la gente que va a salir a quemar goma, a cortar ruta y todo. Desde que yo estoy, todos saben, no cortaron a acusar y no me dan ni siquiera... Suficiente. Sigamos. Trenes Argentinos pierde $3 millones por día. Apoyá que Javier Milei privatice en forma urgente este agüero negro de parásitos. ¿No será agujero negro de parásitos? Incentivan a saltar los molinetes, dice el título. Bien, yo me acuerdo, no sé si era en Inglaterra, que había la puerta para evitar el saltar el molinete, era una puerta tipo molinete, pero múltiple. Era una puerta giratoria, entonces vos pasabas por esa puerta giratoria, era inviolable, no había forma de que salte nada. Las barras, mostrando sus armas impunemente, demuestran quién gobierna Kicillof. Le entregó la provincia a las mafias, dice acá Cristian Ritondo. Me pareció interesante este video. Bueno, YouTube, así que ahí está. Listo, ya si la viste, la viste. Qué bueno. Que lo diga Cristian Ritondo como tiene que mucho más peso respecto a cómo se encuentra la provincia de Buenos Aires. Tipito enojado, el gran tipito enojado. Dice: el Partido Comunista de Venezuela acusa a Maduro de neoliberal. Regalados son caros. Escuchemos. Anunciamos que con el terror estatal, la cúpula del PSUV pretende imponerle al país un proceso electoral con reducida participación popular y sin opciones reales de alternabilidad en el poder. El Partido Comunista de Venezuela, PSV 16 Congreso, repudia las detenciones arbitrarias con graves vulneraciones de las garantías constitucionales cometidas en las últimas semanas por organismos de seguridad del Estado contra ciudadanos y ciudadanas que ejercen actividades públicas lícitas en oposición al gobierno venezolano. Expresamos también nuestro rechazo a la decisión del gobierno de Nicolás Maduro, anunciada a través de la Cancillería, de suspender el funcionamiento en Venezuela de la Oficina Técnica del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de expulsar del país a su personal, esgrimiendo argumentos manipuladores que carecen de lógica jurídica y política. Esa instancia de las Naciones Unidas da cuenta de denuncias de violaciones a los derechos humanos cometidas por los estados y, por tanto, no le corresponde opinar o actuar ante supuestas o reales denuncias de conspiración contra el gobierno, las que sirven para justificar detenciones y amenazas contra todo aquel que cuestiona las políticas oficiales. En medio de la actual agresiva escalada represiva y antidemocrática, bajo el eslogan de una furia reaccionaria concebida por el gobierno para liquidar todo disenso a sus políticas antipopulares y su estilo autoritario de gestión, se utilizan todas las instituciones del Estado como instrumentos al servicio de la perpetuación en el poder de la actual élite gubernamental neoliberal y corrupta. Llamamos a rechazar todas las violaciones. Corrupta. Suficiente, changos, ¿por qué estar tanto de esa parte? Sigamos. Pero Alberti, salgo al patio, el mosquito más chiquito. Este es el TikTok de Alan Leo parece. Sigamos. Cuando te juntabas con Men en familia y salta el primo zurdo que estudia sociología en UBA. No, bueno, la hegemonía neoliberal es la articulación de poderes concentrados en pos de un individualismo voraz, privatista, meritocrático, ¿no? En detrimento del Estado presente. Y a ese modelo discursivo, decisional, capitalista se lo combate con un nuevo contrato social. Es decir, un sueño colectivo donde primen la solidaridad y la igualdad de oportunidades como nuevos horizontes éticos deseables. Ay, pará, Manuel. Vive vos, tratá de no repetir tantas boludeces. Al menos pensá en boludeces propias. Con cariño te lo digo. No, bueno, la me hizo acordar a mi abuela, ¿no? Como, ay, nene, no digas tantas tonterías. Gente, con eso terminamos el último Twitter y nos vamos acá. Vamos a leer el chato. A ver qué dice el chato. Juan Pablo Vejero, XD de Daniela Carena, ya no quiero ver, dice acá. Daniela, era un chiste para JP Vejero. Él estaba preguntando si pasó algo interesante porque llegó tarde, dice acá. Alejo Bacerca, 480.611 millones. Gracias, querido Alejo, evidentemente lo leí mal. Daniela, vos sí entendiste, crack. Iván Liberos dice mensaje, está chat en directo. Si ustedes sacan el chat, no me